Dios les bendiga, amada iglesia. Espero que se encuentren muy bien en este bonito domingo, ¿verdad? Dicen por ahí algunos, ya duró mucho agosto, ¿verdad? Sí, tuvo 5 semanas agosto, gracias a Dios. Y el día de hoy, mis hermanos, ustedes saben que hace un poco más de un mes realizamos un viaje misionero a la Sierra Norte de Puebla. Y el día de hoy traemos ante ustedes, ¿verdad?, un corazón agradecido. Venimos a darle las gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dieron para ser los enviados a este viaje misionero. Realmente nosotros solo hicimos eso, ser los que fueron al lugar, pero fuimos en nombre de todos ustedes, de todos los que nos apoyaron. Y para ello, antes de entrar a la palabra de Dios, queremos compartir con ustedes un par de testimonios, empezando por un video que muestra un poco de la evidencia de lo que realizamos en este viaje misionero. Entonces vamos a invitar a que puedan estar atentos a las pantallas. Nuestro equipo de producción nos va a apoyar a compartirlo y ahora lo comentamos. Esa es la camioneta en la que nos transportábamos a los diferentes lugares. Un poco de los servicios que se realizaban: fisioterapia, odontología, enfermería. También realizamos servicio de barbería, corte de cabello. Esa fue la primera comunidad. Hola, buenas tardes. Nosotros estamos pastoreando en la iglesia Siloé. Está ubicado en la Sierra Norte de Puebla, aquí en el municipio Ellos son los de pastores. Tlaola. Gracias, Iglesia Emanuel, por el apoyo que nos brindan. Ciertamente es de mucha ayuda. Dios les bendiga. Estamos muy contentos por la visita de los hermanos. Damos gracias a Dios el hecho de que nos hayan puesto pues en lista de poder recibir esta bendición. Agradecemos también a ustedes, Iglesia Emanuel, que han hecho posible esto. Deseamos con todo nuestro corazón que no sea la primera y la última vez, sino que haya muchas visitas más. Las puertas de la iglesia Siloé están abiertas para ustedes. Cuando quieran venir, serán de bendición para nosotros aquí en la Sierra Norte de Puebla. Gracias. Gracias.
las noches organizábamos lo que íbamos a hacer al día siguiente. Pues ahí estábamos armando algunos kits, loncheras con útiles, con equipo dental, un poco de despensa que ustedes donaron. Esta es la segunda comunidad. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad y clamarán. Llevaste la cruz, moriste y vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ahora como me encanta nuestro corazón y el va a estar aquí. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, que nunca me avergonzaré. ¿Saben qué es el pecado? A ver, ¿cómo se portan ustedes en su casa? ¿Se portan bien o mal? Tómalo, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, que nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. ¡Saludos! Brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego dar, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. Esta fue la tercera iglesia, Tlapanala. Uno de los paisajes. Su nombre, hermano, acuérdeme. Hermano José Aristeo. Tiene 78 años, tuvo 8 hijos, tiene ya 40 nietos. 40 nietos y 17 bisnietos. Y sus bisnietos, los más grandes, ya tienen como 15, 16 años. Entonces yo creo que primero Dios va a conocer a sus tataranietos. Eso oramos, ¿verdad? Que Él les fortalezca y que le dé vida para conocer a sus tataranietos. Una bendición y una inspiración para nosotros aquí en Jaltepec. 40 nietos tiene este hermano, 40 nietos, 17 bisnietos. Te seguiré, mi rey, mi Dios. No hay nada
estamos en la iglesia Opaco, específicamente en la casa del pastor Faustino. La primera vez que vinimos no habían aquí vidrios. Era un poco complicado porque cada vez que hacía frío, llovía, el aire entraba y pues eso perjudicaba mucho la casa. Así que pues compartimos esta necesidad con ustedes como iglesia y muchas gracias por su apoyo a la hermana Angélica y a todos los que apoyaron. El día de hoy han puesto todos los vidrios. Buenos días, Dios le bendiga. Soy el pastor Faustino Márquez Cruz de la iglesia de Benecer. Pues aquí los hermanos nos vieron cómo estamos viviendo la situación, pues todas las ventanas pues, nos rompieron los malos, nos sacaron todo lo que teníamos acá adentro hace años, no apenas, lleva como 10 años y aquí estamos compartiendo la palabra. Y, pues, los hermanos vinieron a visitarnos, a vernos cómo aquí estamos, somos de la sección Puebla, con el hermano pastor Guillermo, estamos aquí estamos con ellos contactados y vinieron los hermanos de México y vieron la situación que estamos y ellos llevaron nuestra necesidad. Pues gracias, les agradece y vamos a estar orando igual por ustedes. Que Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga la obra de sus manos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias, hermana Angélica, Dios le bendiga, Dios la ayude y vamos a estar orando que Dios le dé más vida, bendiga a su familia, bendiga toda la iglesia, y Dios bendiga todos los centrales monetarios, que el Señor sea, que Él multiplique. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Esa era la casa del pastor que cuando fuimos no tenía ni un vidrio y era un lugar frío. ¿Tu corazón cómo se? Tú lo mueves así, se escucha puro aire. A ver, así. ¿Qué escuchan? Unos así se instalan. A ver, Toca. está bien quedito el tuyo. Pero el tuyo va rápido así. Hay que ir a correr. Estaba jugando. Está bien quedito el tuyo, vamos a correr para que se escuche más. Que le chequen el corazón. Es este. No se escucha nada. Ah, ¿qué es eso? Ya alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es vida eterna. Vivo por ti. Dios les bendiga. Gracias por haber mandado a este grupo de jóvenes que nos dieron la oportunidad de poder llevarlos a diferentes lugares como Jaltepec, Papatlatla, fueron a Jaltepuztla, a Xochitl, a Opaco y a los diferentes lugares de aquí de la zona. Nos encontramos en la Sierra Norte del estado de Puebla. Esta es lo que pretendemos hacer aquí, es una base misionera y estamos muy agradecidos por haberlo recibido. Estamos en Papatlazolco de Huauchinango, Puebla.
colindando con Veracruz e Hidalgo. Y pues si desean hacer otro viaje misionero, los esperamos con los brazos abiertos. Gracias por haber mandado a su gente. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Muy bien. Toda la gloria para Dios, ¿verdad? Siempre. Gracias a Dios. Normalmente usamos expresiones como que decimos, ¿verdad? Equivocadamente. Queremos ir a ser de bendición a ese lugar o queremos ir a impactar ese lugar. Mis hermanos, los primeros bendecidos y los primeros impactados somos nosotros mismos. Podemos volver las luces si gustan y voy a invitar a Raquel. Traemos algunos testimonios. Un poco acerca de todo lo que vivimos. Entonces, chicos, pásense acá adelante, por favor. Y vamos a iniciar compartiendo qué es lo que vivieron en estas comunidades. Así que le vamos a dar lugar a Judith, que ella nos cuente en dónde estuvo sirviendo. Hola iglesia, buenas tardes. Bueno, yo estuve en la comunidad de Tlatlapanala. Pues fue una bendición para nosotros como equipo el poder ver el respaldo de Dios en cada cosa que teníamos en el programa. Desde antes de partir teníamos como esta expectativa de qué es lo que Dios quería hacer y cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Teníamos este pequeño nervio de cómo hacer las cosas, de qué íbamos a hacer, de no equivocarnos, y al tener esta responsabilidad de llevar pues todo el programa, ¿no? Desde la alabanza, las enseñanzas, las clases para los niños, jóvenes. Entonces teníamos como este nervio, pero para mí fue como de mucho impacto ver cómo Dios nos iba fortaleciendo y nos iba dando esa visión y esa organización para poder llevar a cabo cada una de las cosas que teníamos planeadas. Durante estos 3 días vimos cómo nos íbamos desenvolviendo, nos íbamos quitando toda pena, toda timidez para acercarnos a las personas, para orar, para escucharlas, para escuchar la voz de Dios y poder dar una palabra de ánimo, de fortaleza. Y el último día ver que la iglesia también estaba dispuesta, que había muchos jóvenes dispuestos a también ser luz en su comunidad, a niños que estaban, se deleitaban en conocer de la palabra, en aprenderse los versículos, y fue de bendición ver todo, cómo Dios respalda y cómo Dios nos fortaleció, y también ver cómo la comunidad, nuestra comunidad era cafetalera, y ellos nos pudieron regalar un poco de café. También fue como recibir de ese amor de Dios a través de ellos y recibir un poco de regreso. Muchas gracias, Judith. Gracias a Dios. La verdad es que, bueno, antes del comentario que voy a hacer, varios jóvenes estuvieron aquí. Entonces, chicos que están acá en la mesa semicircular, de los que están sentados y que fueron al viaje misionero, apóyennos acá. Todos fuimos a subirnos, organícense ahí por región, por comunidad, para que vean quiénes fueron los que estuvieron colaborando. Y a veces pasa, hermanos, que vamos a una comunidad y vamos a servir, pero estamos acostumbrados que un pastor esté al frente. Y entonces nosotros les dijimos a los jóvenes, ustedes van a ser los responsables de llevar la administración, de predicar, de compartir, de tener la iniciativa. Y a veces uno podría decir, necesitamos un adulto, ¿no? Y entonces les decíamos, ustedes son los adultos. Y a veces ellos como que tenían miedo de, ¡ay, un adulto más grande! Pero hermanos, se animaron, lo llevaron bien, la verdad, gracias a Dios, Él los usó y los respaldó. Igual Zoe estuvo en la misma comunidad, así que le voy a dar el lugar para que ella comparta. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Zoe y bueno, yo estoy en la comunidad de Tlatlapanala. Pues tuve una experiencia muy bonita allá. Yo antes pensaba que cuando nosotros compartimos de la palabra, Dios impacta la vida de muchas personas, pero a veces solo puede llegar a impactar la vida de una persona. Y bueno, mi experiencia ya fue con un adolescente.
el cual Dios me guió para que orara por ella y le hablara. En un tiempo de ministración fui, oré por ella, terminando el servicio hablé con ella y me dijo que estaba pasando por un momento difícil. Oré por ella y en ese momento Dios empezó a hablar a su vida y sé que pues, no fueron mis palabras, sino fue el Espíritu Santo quien la tocó. Al otro día ella me dio una carta que todavía conservo, en donde ella me dice que espera algún día poder servir las dos juntas en la iglesia, y le doy gracias a Dios porque puedo tocar la vida de una persona a través de mí, y pues esto también me enseñó a que debemos ser instrumentos pero obedientes, y que igual pues Dios sabe a qué persona guiarnos para que escuche su voz de Él, que necesita de Él. Pues eso fue todo. Gracias. Gracias a Dios, cuando decidimos obedecer y enfrentar los miedos, Dios nos usa, ¿verdad? Y a ver, ¿hay alguien más aquí del equipo de Tlatlapanala? Ok, aquí está Alejandro y las chicas que participaron muy bien. Y ahora vamos a darle lugar, a ver, alcen su mano los que estuvieron en Jaltepec. Ok, del equipo de Jaltepec, Jos nos va a compartir un testimonio. Hola, buenas tardes, hermanos. A nosotros nos tocó la comunidad Jaltepec, y en la comunidad Jaltepec habitaban muchas mujeres que tenían ausencia de sus esposos, o sus esposos estaban ausentes ya que se iban a Estados Unidos para que ellos tuvieran ingresos económicamente. En nuestra comunidad también tocó que los jóvenes que habían en esa comunidad tenían adicciones, y Dios hizo que en el tiempo que nosotros estuvimos ahí, gente que no aceptaba a Dios lo pudo aceptar. Nosotros evangelizamos, y después de evangelizar, nosotros nos tocaba la primera clase. Era mi primera clase de niños, y llegando vimos que todavía no llegaba nadie, y mi equipo y yo nos pusimos a orar para que llegaran personas a la iglesia y poder dar esa clase. En esa oración yo tuve un versículo que fue: instruye al niño y de viejo no se alejará de él. Terminando esa oración, vimos cómo empezaron a llegar muchos niños junto con sus papás, y de convertirse en una clase solamente para niños, fue una clase en general donde también sus papás pudieron escuchar la palabra de Dios. Muchos niños aceptaron a Dios que no eran parte de la iglesia, y eso fue una gran bendición para nosotros. Lo que ellos nos dijeron a nosotros, que fuimos de bendición, ya que allá no llegaban ayudas o no había quien fortaleciera su fe. Nosotros fuimos a servirles e hicimos que su fe de Dios se fortaleciera. Dios nos ayudó muchísimo. Esta es una comunidad que estaba muy dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Fue una comunidad que estuvo muy atenta, hubieron personas nuevas, y qué increíble que cuando ellos esperaban niños, de pronto nada más habían 2 niños y eran solamente los de la iglesia. Y en eso oraron porque dijeron, a ver, no, Dios quiere hablarle a más personas, ¿no? Dios nos trajo aquí. Esa pastora es la que dijo, yo sé que ustedes, que Dios los está mandando porque Dios va a hacer algo grande a través de ustedes. Entonces ellos oraron con fe diciendo, Dios, manda a los niños que tengan que ser enviados. Y Dios no nada más contestó con los niños, sino con sus papás. Y llegamos a, imagínense, la primera clase de Jose, y le tocó con papás, con niños, con todo. Hay una iglesia llena, gracias a Dios. Así que muchas gracias, Jose, por compartir tu testimonio.
Muy bien, hermanos, también, además de las comunidades, tuvimos un equipo en movimiento. Ahorita les van a explicar un poco más en qué consistió y le voy a dar el lugar a Diana. Hermanos, Dios les bendiga. Pues yo formé parte del equipo en movimiento. Como pudieron ver en los videos, tuvimos la oportunidad de llevar una pequeña brigada médica y también un servicio de corte de cabello. ¿Pueden levantar la mano los chicos del equipo en movimiento? Ok, Lía en el área de enfermería, Eli y yo en la parte de odontología, Yael en la parte del servicio de corte de cabello y Sam nos estuvo ayudando en todo momento a todos los servicios, a pues cosas que necesitábamos de auxilio y también Arthur que nos ayudó a hacer el video y que estuvo grabando en todo momento, aparte hacía algunas otras funciones, también nos ayudó mucho. Y les quiero agradecer a ustedes, hermanos, porque por medio de sus donaciones y por medio también de las ofrendas monetarias que nos dieron, pudimos llevar este servicio. De verdad, muchas gracias. Cada uno de los hermanos que tuvieron la oportunidad de pasar a los servicios nos agradecieron mucho, pero fuera de eso, hermanos, algo que el Señor dejó muy marcado en mi corazón es que podemos hacer misiones de muchas maneras. Nosotros tenemos la bendición de que el Señor nos ha dado profesiones, nos ha dado habilidades, nos ha permitido tomar cursos de diferentes cosas y por medio de eso fue que pudimos ir a bendecir a los hermanos, pero no solo ellos salieron bendecidos, sino que nosotros salimos bendecidos el doble. Nosotros pudimos ir a 4 de las 5 comunidades a las que visitamos. Nos llevamos muchas historias de cada uno de los lugares, pero también nos dimos cuenta que las brigadas médicas o los servicios gratuitos siempre es una puerta abierta para que nosotros podamos llegar a lugares complicados. A lo mejor, la verdad es que a mí en lo personal, el Señor me habló mucho de eso en cuanto a mi profesión. Muchas veces creemos que ir a predicar la palabra, ¿cómo vamos a entrar, no? A ciertos lugares y el Señor por medio de esos recursos que nos dio fue que pudimos hablarles a algunos hermanos que ya estaban en la iglesia, pero que tenía mucho tiempo que no iban y por medio de los servicios que los pastores junto con los chicos de todas las comunidades fueron a animarlos. Vinieron otra vez a la iglesia y nosotros pudimos compartirles un poco y decirles: hermano, no te desanimes, el Señor está contigo, el Señor quiere que estés todo el tiempo con tu familia congregándote. Y también tuvimos más oportunidad, ¿no?, de poder compartir y orar por otros hermanos, pero pues todo fue gracias a Dios y gracias de verdad, hermanos, por apoyarnos para poder llevar esto a cabo. Gracias a Dios por esta bendición que nos dio. Ahora les voy a pedir los de la comunidad de Xochinacatlán que alcen su mano, los que estuvieron allá. Mariana nos va a compartir acerca de cuál fue su experiencia. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Mariana y nos tocó servir en la comunidad de Xochinacatlán, la comunidad más lejos de la Sierra Norte Puebla. Así que para mi equipo fue una gran aventura durante los trayectos. Ok, sí, gracias. Perdón. Durante los primeros 2 días nos tocó estar evangelizando a la gente puerta por puerta e invitarlos a las reuniones que teníamos. Así que el primer día llegó una joven que no conocía de Jesús, pero gracias a Dios ella decidió aceptar a Jesús en su vida. Y más que nada porque en esta iglesia no hay jóvenes. El segundo día, gracias a Dios, llegaron 2 familias. La primera no había escuchado de la palabra y gracias a Dios ellas decidieron aceptar a Jesús en sus vidas. El segundo día, la segunda familia ya conocía de Jesús, pero venían con una carga espiritual fuerte, así que Dios nos dio el privilegio a mi equipo para ser de gran bendición y de gran ayuda a esta familia. Lo que me impresionó mucho de esta comunidad es que la pastora es la hija mayor de los pastores principales que nos recibieron en la comunidad de Papatlazol con nuestra estancia. Y me inspira a ella porque en esas comunidades el liderazgo ha sido un impedimento para las mujeres, pero Dios nos llama tanto a hombres como mujeres a tener ese tipo de cargas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora la comunidad de Ocpaco, ¿pueden alzar su mano, por favor?
Ellos ahí estuvieron participando y le voy a dar el lugar a Estefano a que nos cuente. Hola, buenas tardes hermanos. Mi nombre es Daniel Estefano y la comunidad que me tocó fue Ocpaco. De todas las comunidades que fuimos a visitar, Ocpaco era la que más necesidad económica tiene. Y de ahí quiero platicarles mi impacto. Mi impacto no fue en una manera en ver la necesidad material, sino la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y les quiero contar por qué. Su iglesia para nada era lujosa. Su iglesia no era de techos grandes, paredes altas, tampoco era una iglesia muy numerosa. Y les quiero platicar un poquito el contexto de cómo era. Era toda de madera, muy pequeña. Y de hecho incluso había gallos adentro, se paseaban ahí por la iglesia. Y eso, bueno, no les molestaba en la concentración, pero así más o menos era el lugar. Después, bueno, sin embargo, eso no evitaba que ellos pudieran ir. De hecho, les quiero platicar que había una hermana que iba descalza. Me tocó ver a una hermana que iba sin calzado. ¿Y cuántos de nosotros a veces luego ni queremos ir porque se nos acabó los outfits, no sabemos cómo vestirnos, queremos que nos vean bien? Y esa hermana fue sin calzado, hermanos. A veces también ponemos excusas no es que está muy lejos la iglesia, no es que no es muy grande la iglesia, o quizá no, su arquitectura no es la mejor. Y ponemos bastantes excusas, es en mi día de descanso. Y eso fue uno de los impactos que más me generó y me hizo reflexionar que cuando realmente tienes hambre de Dios y cuando realmente tienes necesidad de escuchar la palabra de Dios, todas estas cosas pasan a segundo plano. Todo lo demás ni siquiera lo ves como un impedimento. Otras cosas de las que me impactó fue que el pastor de ahí iba a cada comunidad, iba a cada casa a orar por las personas, por necesidad, por liberación, por sanidad. Y eso a mí me ayudó a motivarme, a yo querer acercarme a los de ahí también. Los saludaba, aprenderme su nombre, preguntarles si necesitaban oración por algo, si necesitaban que les aportáramos algo de lo que habíamos traído. Y eso me motivó muchísimo a querer relacionarme con los que nos rodean, porque el pastor iba a cada comunidad a orar personalmente. Y si tenemos la oportunidad de orar personalmente por alguien, no nada más escribirle un mensajito, si puedes ir a su casa o si pueden orar en ese mismo instante por alguien, pues hacerlo. Entonces, en resumen, lo que a mí más me hizo reflexionar Dios en ese viaje o la experiencia que tuve ahí fue que la iglesia no se basa en las comodidades ni en los lujos, sino que su pueblo debe estar realmente hambriento de Dios para asistir sin poner ninguna excusa. Y eso fue todo, gracias. Gracias a Dios. Y ahora sí pasamos con la última comunidad, Jaltepuchtla. Están aquí los de Jaltepuchtla, están de este lado. Igual le vamos a dar el lugar a Miriam que nos comparta un poco acerca de lo que Dios le habló. Hola hermanos, buenas tardes, espero que todos estén muy bien. A nosotros nos tocó ir como menciona bien Raquel, a Jaltepuchtla. Algo que nos asombró a nosotros es que esa iglesia está consolidada por niños. Es decir, que las personas mayores, los adultos, mujeres, hombres, casi no llegan, pero sabemos que no es algo menor lo que Dios está haciendo en esa iglesia porque pues los niños son suyos. Él nos dijo que los dejáramos ir a Él y que no les negáramos el acceso, ¿no? Algo que nos asombraba cuando compartíamos en las noches en nuestra base misionera es que si hay algo que tienen en común las cinco locaciones en las que estuvimos, es que la mayoría de las familias están encabezadas por las mujeres, porque como bien mencionan, los esposos se van a trabajar a otros lugares o en su defecto fallecen lamentablemente, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros como iglesia, ya que tenemos como la retroalimentación en este momento, podamos interceder por esas locaciones a las que fuimos, para que también pues Dios levante varones en las familias como las cabezas que Él ha designado que son, y también pues queríamos pedirles esa intercesión por su parte para que esos niños puedan seguir creciendo, porque esos niños son los futuros padres, madres, pastores, evangelistas, misioneros que va a tener la iglesia, ¿no?
Y por último, pues queríamos compartirles el testimonio que tuvimos cuando estuvimos evangelizando la sierra. Conocimos una hermana que se llama Toña y le dio mucho gusto vernos y recibirnos. Ella ya conoce la palabra de Dios y nos externó el gozo que ella tenía porque ella estuvo orando para que más personas pudieran ir a compartir la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que nuestra preparación es parte de las oraciones contestadas de otros hermanos que están ahí intercediendo por su tierra. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a Dios de nuevo y ya, ahora sí, finalmente, y con esta nos vamos, hermanos. Le vamos a dar lugar a Juan Antonio. Soy Juan Antonio. Igual me tocó la comunidad de Jaltepuxtla, la que ahorita mencionaron. Y igual, mencionando un poco esa comunidad, iban puros niños. En madres iban solo como unas 10 madres, eran muy pocos, y niños eran como 35 niños, 38 niños, eran un montón de niños, y de varones solo habían 2 y uno era el pastor. Entonces algo que no, en general a mí Dios me habló es que justo, o lo general en la mayoría de las iglesias, el que más busca a Dios son las mujeres, ¿no? El que más asiste son las mujeres. Y falta esa parte de los hombres, esa cabeza de hogar, que es justo que nosotros como hombres anhelemos a Dios, busquemos a Dios. Y igual algo que Dios me habló es justo los niños. Digamos, el sábado empezó a llover y teníamos pues ya nuestra reunión. Y los niños, aunque sea con la lluvia, fueron. Y se veían esos niños gozosos de ir, queriendo aprender, queriendo buscar más de Dios, y Dios me hablaba como hay que ser como esos niños a la hora de venir a la iglesia con ese corazón dispuesto, anhelando, gozosos de venir a buscar más a Dios. Entonces, eso fue lo que Dios nos habló en esa comunidad. Gracias. Gracias, hermanos, por todo su apoyo, y a los papás por enviar a sus hijos, por confiarlos, por motivarlos. Sabemos que Dios seguirá haciendo la obra en las comunidades y también en la vida de sus hijos. Y muchas gracias, chicos. Podemos pasar a nuestro lugar. Hoy nos las vamos a pasar diciéndoles muchas gracias, hermanos. Gracias por esa bendición. Voy a invitarles a que puedan estar en pie, mis hermanos. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Gracias, Ale. En este mismo sentir, mis hermanos, me gustaría que vayamos a la epístola que escribe Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, mis hermanos. En el capítulo 4, donde prácticamente, se está despidiendo de ellos. Esta carta tuvo un motivo que ahora lo comentaremos, pero me gustaría que leamos ahí Filipenses 4, versículo 10, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos. Amén. Incline su rostro, amado hermano. Padre, en esta hora te pedimos que ministres nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor.
que traigas a nosotros un entendimiento en relación a nuestro papel en las misiones, Señor. Desde el punto de vista de esta epístola que Pablo escribe a los filipenses, podamos llevarnos el día de hoy un mensaje para reflexionar, para aplicar en nuestra vida y para cambiar lo que sea necesario en cuanto a nuestra visión respecto a los misioneros. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar, amado hermano. Esta es una epístola, mis hermanos, de gratitud, una epístola en la que Pablo escribe para agradecer por el apoyo que la iglesia de Filipos le ha dado desde el inicio de su ministerio. Leemos ahí el nombre de una persona por la cual seguramente se hizo llegar la epístola a los filipenses. Se lee ahí el nombre de Epafrodito, ¿verdad? En el capítulo 2 se menciona acerca de que incluso estuvo enfermo este hombre, y Epafrodito fue el que le llevó los recursos que la iglesia había reunido para Pablo. Pablo escribe esta carta, mis hermanos, desde una de las varias prisiones en las que estuvo, probablemente desde Roma. La distancia de la iglesia de Filipos a Roma, mis hermanos, es de aproximadamente unos 1,300 kilómetros. Eso debe ser como de aquí a Ciudad Juárez, probablemente, un poquito más lejos, tal vez. Bueno, nosotros ahora hicimos este viaje relativamente cerca, ¿verdad? No más de 200 kilómetros. Y nosotros fuimos, mis hermanos, ese Epafrodito, ¿verdad? Porque todo fue lo que ustedes reunieron, todo lo que ustedes hicieron. Nosotros solamente fuimos y entregamos a esas iglesias. Y entonces Pablo escribe para darles gratitud por esta generosidad que ellos han mostrado. Una iglesia generosa, mis hermanos. No es de sorprendernos, porque desde Hechos capítulo 16, no vayamos ahora, pero en Hechos capítulo 16 se habla acerca de cuando Pablo en su segundo viaje misionero estuvo aquí en Filipos, y habla de una mujer, ¿sí? Lidia, ¿verdad? Que tan pronto Lidia conoció el mensaje y recibió el evangelio, dice Hechos 16:14, dice: nos obligó a quedarnos en su casa. No nos preguntó, nos obligó. Mis hermanos, qué interesante que ahora que estamos leyendo, que estamos teniendo en la escuela dominical, ¿verdad?, nuestra clase en Hebreos, leemos acerca de los ángeles. Hemos leído acerca de los ángeles. Y hay un pasaje en la Biblia, mis hermanos, que nos anima a ser generosos y a ser gentiles y a ser amables. Y nos dice: porque no lo sabes, pero tal vez incluso has hospedado ángeles, ¿sí? Entonces el día de ahora que fuimos, mis hermanos, a aquel viaje, pensábamos en eso. A muchas de las personas que vimos probablemente no las veremos nunca más en esta tierra, pero algún día nos veremos en el cielo, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, el día de hoy lo que quiero es, yo encuentro aquí en esta lectura que Pablo expone los resultados de colaborar en la obra misionera. Yo identifico varios personajes, pero me gustaría sentarme en 3 personajes, y hay un resultado para cada uno de esos personajes. El primero de ellos, mis hermanos, es el misionero en sí mismo. El apóstol Pablo es el primer personaje, y el resultado que tiene colaborar en la obra misionera, mis hermanos, en primer lugar, es el gozo del misionero. Provocarle gozo. Dice Pablo, empieza diciendo en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor. Y en el versículo 18, mis hermanos, Pablo escribe diciendo: estoy lleno, ¿sí? Estoy lleno, estoy satisfecho, estoy agradecido. Este es el primer resultado, mis hermanos. Cuando nosotros participamos en la labor misionera, es una forma de decirle a los que se encuentran en campo: no estás solo en la batalla. Hay una iglesia que estás detrás de ti. Hay una iglesia que te recuerda. Hay una iglesia que está orando por ti. Hay alguien que te está animando. Dice Pablo: yo sé vivir en abundancia. ¿Y sabe por qué sabía Pablo vivir en abundancia, mis hermanos? ¿Recuerda usted el pasado de Pablo antes de ser creyente? La posición que Pablo tenía, mis hermanos. Un hombre reconocido, un hombre que probablemente conoció riqueza, conoció abundancia, conoció banquetes, conoció de todo, mis hermanos. Y ahora
ha sufrido hambre, ha sido perseguido, ha naufragado, ha estado, mis hermanos, en situaciones tan complicadas y ahora está en la prisión. Y estando en la prisión, Pablo dice, estoy lleno, ¿sí? Como diciendo, no me falta absolutamente nada, pero sobre todo porque sé que los tengo a ustedes. Bueno, tengo a Dios primeramente, dice, Él es mi fortaleza, ¿verdad? Todo lo puedo en Él, ¿sí? En Él, toda esta cobertura financiera que necesito, todo lo que requiero para vivir, porque luego decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, nada de lo que Él sabe que necesito, ¿verdad? Y Él dice, estoy lleno. Y en el versículo 11, mis hermanos, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mis hermanos, preste atención a la expresión que dice, he aprendido a contentarme. ¿Sabe qué pasa? Que la naturaleza pecaminosa del hombre, del ser humano, no se encuentra en el gozo. El gozo solo viene por parte de Dios. La naturaleza pecaminosa nos lleva al propósito del enemigo, que es destruir nuestra vida, que tiene que ver con estar hundidos en depresión, en crisis existenciales, en tristeza, ahora en ansiedad, en estar completamente preocupados todo el tiempo por el futuro, todo el tiempo por el mañana. Pero dice Pablo, pero yo he aprendido a contentarme, he aprendido a encontrar contentamiento, sea cual sea mi situación. Mis hermanos, tal vez el día de hoy habemos muchos de nosotros que no hemos aprendido a contentarnos con lo que tenemos, que no hemos aprendido a tener el gozo del Señor en nuestra vida, que no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, ¿verdad? Y este es el primer resultado. Tengo en abundancia, dice Pablo. Apoyar a los misioneros, mis hermanos, es como cuando alguien un soldado se encuentra en la batalla y recibe una carta de su familia y es como, tengo que echarle ganas por ellos, tengo que sobrevivir por ellos, tengo que seguir en la batalla por ellos. Y así, mis hermanos, un misionero, cuando va a revisar su cuenta bancaria, ¿verdad? Y encuentra que hay una iglesia que le respalda, por supuesto que se va a llenar de gozo, por supuesto que se va a llenar de confirmación para continuar en la labor que le corresponde. Ahora que nosotros fuimos a este viaje, mis hermanos, y continuó con la ilustración que ahora hemos comentado, desde que llegamos en el viaje que tuvimos de exploración, mis hermanos, el hermano que habla al final es el de la base misionera con el que llegamos, y él tiene un gozo increíble, mis hermanos, pero él es un misionero, no está reconocido como tal, pero él es un misionero, él es de Acapulco. Él estudió ingeniería aeronáutica. Él trabajaba en la Fuerza Armada, mis hermanos. Tenía un buen trabajo. Él trabajaba en Guadalajara y luego en Hidalgo. No era cristiano. Y conoció al Señor. Y dijo, le empecé a predicar a mis compañeros de trabajo y se convertían a Cristo. Y yo dije, creo que el Señor me está llamando a esto. Y entonces un día me dijeron, hay un lugar en el que hay necesidad de predicar el mensaje. Y él aceptó, mis hermanos. Y ese día que estábamos en el viaje de exploración, estábamos a punto de desayunar en su comedor y su esposa estaba en la cocina, mis hermanos. Y le dijo yo al pastor, le digo, ¿y qué pensó cuando le dijeron, se va a ir a la Sierra de Puebla? Y allá en la cocina se escucha que se ríe su esposa fuerte, se ríe y grita, hermano, no sabíamos que era sierra, ¿verdad? O sea, ellos llegaron a servir a un lugar con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de gozo. Y cuando los visitamos, mis hermanos, había eso en ellos, el sentirse arropados, el sentirse contentos. Hablamos ahora de este viaje misionero, pero aplica para todos los que se encuentran en campo trabajando, mis hermanos. Una de las pastoras, como ustedes pudieron ver, llevamos servicio de fisioterapia, ¿sí? Y allá es montañoso, mis hermanos, subidas, bajadas, caminando siempre. Y una de las pastoras de mayor edad, tan pronto llegamos a su congregación, le dijimos, mire hermana, aquí está, nos vamos a acomodar, está así el servicio, ¿cómo le gustaría que empecemos? Y ella dijo, pues a mí me gustaría empezar conmigo con un masaje, ¿verdad?
Y mis hermanos, nosotros dijimos, por supuesto, o sea, empezamos por ella, ¿verdad? Y se imagina qué gratificante para ella que después de años de trabajo, mis hermanos, lleguemos nosotros y así como el Señor lavó los pies, ¿verdad?, de sus discípulos, así nosotros podamos llegar y decirle, gracias por tu trabajo. Gracias, que Dios fortalezca tus huesos, que fortalezca tus músculos, que te dé para mucho tiempo más. Porque eso era lo más importante, orar por ellos. Orábamos por ellos, mis hermanos. No solo lo que llevamos, sino orar por ellos. Veíamos ese gozo en el sentirse arropados. Una noche, mis hermanos, uno de los jóvenes se había quitado la playera, ya se iba a dormir, traía solo su camiseta. Y le dije, ¿no tienes frío? Nos dormíamos ahí en el piso, ¿verdad?, del templo. Y le dije, ¿no tienes frío? Y había una rendija así en la puerta, mis hermanos, abajo. Y le dije, mira, ahí hay una tablita, si quieres, ponla ahí para que no entre mucho frío. Y puso la tablita para que no entrara mucho frío, mis hermanos. Y luego viene el pastor, y dice, ¿quién puso eso ahí? Y le decimos, es para que no entre el frío, mi hermano. Mis hermanos, el pastor sacó una risa tan genuina desde el fondo de su estómago y me dice, no hay ventanas, está todo abierto arriba, ¿verdad? De la pared al techo, mis hermanos, había un hueco como de este tamaño, ¿no? Y nosotros cubriendo una rendijita abajo. Pero ¿por qué le platico esto, mis hermanos? Por el gozo que hay en los misioneros cuando se les apoya, por esa risa genuina, por ese deseo de continuar en la obra. Entonces, ese es el primer resultado, mis hermanos, que produce gozo en el misionero que se encuentra en situaciones de campo, difíciles o no, se encuentra afuera, lejos de casa, y produce en ellos gozo. Consuelo, también produce en ellos consuelo. Les animábamos, imagínense que en algunas de las localidades a las que fuimos no hay muchos miembros consolidados, y de pronto veían la iglesia llena, mis hermanos, y les decíamos, hermano, así va a estar un día, hermano, hay que darle continuidad a ellos, hermano, hay que continuar, anímese, no, sí, de aquí en adelante no los vamos a soltar, vamos a hacer esto los sábados. Les animamos. Hubo gozo en el corazón de los misioneros, así como hubo gozo en el corazón de Pablo, mis hermanos. Pero el segundo resultado que vemos, mis hermanos, se encuentra en el sembrador, se encuentra en el donante, se encuentra en la iglesia que aporta para las misiones. Y ese resultado, mis hermanos, es el fruto de bendición que viene de parte de Dios. Dice en el versículo 18, mis hermanos, en la segunda parte, en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y en el versículo 17, mis hermanos, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mire, mis hermanos, las finanzas de Dios o las matemáticas de Dios son maravillosas, son increíbles, porque cuanto más damos, Él más nos da a nosotros. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? La cuestión con ese versículo, mis hermanos, es que yo me lo imagino, yo lo digo como que es un versículo, como que si tuviera que tener una prueba científica, la prueba es nada más y nada menos que experimental. Es decir, para que usted compruebe esa promesa, no hay de otra que vivirlo. Es decir, dice ahí la promesa, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos hacerlo al revés, mis hermanos. Nosotros queremos que todo venga por añadidura, y entonces ya buscaremos medianamente primeramente el reino de Dios, ¿verdad? No funciona así, mis hermanos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon a prueba ese versículo, vívelo. Otro versículo similar a ese, ¿verdad? En cuestiones de los diezmos, dice, probadme ahora en esto, si no yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré de mi bendición hasta que sobre y abunde. Pero no lo vamos a vivir, no lo vamos a experimentar hasta que nosotros lo decidamos hacer parte de nosotros. Y quiero compartirle un par de proverbios, mis hermanos. El primero de ellos, los proverbios son sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Y el primero de ellos es Proverbios 11:25, mis hermanos.
Y dice así: el alma generosa será prosperada. 4 palabras, mis hermanos. El alma generosa, no son 5, será prosperada. He estado meditando en ese pasaje, en cómo es esta matemática con el Señor. Viene bendición cuando ofrendamos, viene bendición cuando colaboramos con las visiones. Y tenemos nosotros gratitud con ustedes, mis hermanos, porque sabemos de antemano que ustedes no lo hicieron por esperar algo a cambio. Ustedes no lo hicieron por esperar una bendición de regreso. Ustedes lo hicieron por obediencia a Dios. Ustedes lo hicieron porque entendieron la necesidad, porque sabían que alguien iba a ir y dijeron: yo quiero ser parte de eso. Mis hermanos, estamos agradecidos porque los veíamos domingo a domingo llegar con bolsas de ropa. Y a mí me toca la dominical allá en el primer salón, y de pronto yo llegaba a las 10 de la mañana y ya había ahí bolsas de ropa, mis hermanos, cajas de despensa, y no me quedaba más que decir: oigan, ¿saben quién los trajo? No, no sabemos, ¿no? Y ya después alguien decía: no, sí, gracias, hermanos. Estamos agradecidos porque cuando dijimos ya parece que ropa ya no necesitamos, había algunos de ustedes que se acercaban a nosotros desesperados y nos decían: oye, es que yo quería donar, pero se me olvidó, pero puedo todavía hacerlo. Claro que sí, ¿no? Nos llenaba de gozo eso, nos llenaba de gozo ver que eran parte de esta necesidad. Mis hermanos, algunos de ustedes que tan pronto recibían aquí en la iglesia su despensa, nos quebrantaba el hecho de que nos dijeran: esta semana es para el viaje misionero. Y nosotros éramos fortalecidos por eso, ¿verdad? Porque decíamos: gracias, que Dios les multiplique, que Dios les bendiga, que Dios prospere esa generosidad. De pronto alguna joven andaba en el centro y me escribe: oiga, pastor, estoy viendo, quiero comprar 100 loncheras, ¿sí? ¿De qué color las compro? Y yo: ay, Dios mío, es lo de menos, pero de colores, ¿verdad? Pero hubo esa respuesta, ¿verdad? Nos hicieron paquetes dentales para los niños, una bendición, y tuvimos, nuestra hermana Alma Bermejo nos dio capacitaciones para poder ir. Le platicaba yo las necesidades por las que estábamos orando, y muchos de ustedes estuvieron orando por esas necesidades y se los agradecemos. Y una de las necesidades para el pastor de Ocpaco, ¿verdad? No había sillas en ese lugar, mis hermanos, y nosotros queríamos llevar 10 sillas. Y entonces me dice la hermana Alma Bermejo, ¿verdad? Me dice: ¿cuánto cuestan 10 sillas? ¿Verdad? Y ella empezó a contactar personas que tuvieron a bien. No entregamos 10 sillas, mis hermanos, entregamos 15 sillas. Gloria a Dios por esa generosidad, gloria a Dios por esa respuesta, ¿sí? El hermano que no tenía vidrios en su casa, mis hermanos, y Dios puso en el corazón de nuestra hermana, ¿verdad? De nuestra hermana Angélica, y decíamos: pues ponémoslos de enfrente, ¿verdad? Y de pronto llega un mensaje que dice: no, vamos a ponerlos todos. Mis hermanos, con ese pastor, persona con la que hablábamos, era persona que tenía un milagro en su vida. A la hija del pastor, mis hermanos, le dieron meses de vida porque tenía un cáncer avanzado. ¿Sabe qué hicieron? Se pusieron a orar y saludamos a su hija. Una muchachita de 22 años, tiene un bebé en brazos, que venció el cáncer, gracias a Dios. Sin quimioterapia, mis hermanos, o sea, uno regresa fortalecido de escuchar eso. El alma generosa será prosperada. En una de las comunidades, mis hermanos, en Jaltepec, fortalece nuestra fe. Estaba lloviendo, como lo dijeron los jóvenes, y llega una mujer con un rebozo muy pequeño aquí, mis hermanos, y se me acerca a mí y me dice: pastor, ¿puede orar por mi bebé? Su bebé tenía 2 meses de nacido, mis hermanos, 2 meses. Y le digo: ¿qué tiene su bebé, hermana? Me dice: tiene mucha fiebre desde anoche, tiene un poquito de tos. Y mis hermanos,
a veces da pena decirlo, pero humanamente uno dice, ¿qué está haciendo aquí? Llévelo al médico, ¿sí? Es sábado, no hay ningún médico cercano, ¿no? Y ¿sabe qué hicimos? Orar, oramos. Pero mis hermanos, lo que quiero ir con esto es, fortalecemos que nuestro primer recurso siempre debe ser Dios. Siempre debe ser el doblar nuestras rodillas, siempre debe de ser el buscar. Y ahí estuvo, y desde luego llevábamos también ahí a Lía, ¿verdad? Enfermeros ahí, checó a su bebé dentro de lo que podíamos. Pero hablamos de eso, mis hermanos, de el resultado que trae tanto en el que recibe como en el que da. Hay otro versículo, mis hermanos, en Proverbios. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. Qué tremendo, mis hermanos. Sí, ese es el verdadero hacer tesoros en el cielo, el que se desprende, porque estamos hablando de esta recompensa que viene al haber dado, pero que no lo hacemos por eso. Confiamos en las promesas del Señor. Dice su palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces nosotros tenemos que empezar, mis hermanos, este no es un mensaje de prosperidad, de nada más así porque sí. Es un mensaje de el poder de Dios, de la fidelidad de Dios en nuestra vida, de que hoy estamos aquí y que damos y que decimos: yo no puedo ir al campo, pero voy a apoyar a los que están allá. Yo no puedo ir, pero quiero. Gloria a Dios que en esta iglesia, ¿verdad?, tenemos un ministerio, ¿verdad? Nuestra hermana Patti y su equipo, Misiones, que constantemente están intercediendo por ellos, que constantemente están en contacto con ellos, que constantemente, seguramente hasta oran para que se multiplique, ¿verdad?, lo que hay de misiones. Pero hay un llamado, mis hermanos, a que también este resultado lo veamos nosotros en nuestra vida. El fruto que no tiene que ver con lo material. Mis hermanos, el fruto para mí fue regresar fortalecido en mi necesidad de orar a Dios. El fruto de muchos de los jóvenes, decían ellos, fue el entender que muchas veces el evangelismo no es masivo, muchas veces el evangelismo es 1 a 1. Fue el entender que no se trata de pretextos para no venir a la congregación, sino que se trata de una disposición del corazón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la oración puede mucho. La esposa del pastor, mis hermanos, cuando llegaron a vivir a ese lugar hace 20 años, una casita de madera, un piso de tierra, recién llegaron y conocían al pastor, y llegó un programa del gobierno para apoyar a familias de escasos recursos, y el programa se llamaba, no sé, algo como Prospera o algo por el estilo. Y dice que llegaron unas personas que ya habían sido evangelizadas y que estaban viniendo a la iglesia, y que le dijeron: pastora, vinieron los que dan apoyo del gobierno, nada más que íbamos a dar su nombre, pero no nos lo sabemos, nada más sabemos que es la esposa del pastor, entonces pues no pudimos dar su nombre. Entonces dice: pues ya ni modo, se perdió ese apoyo, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces dice que al otro día le avisaron y le dijeron: hermana, ¿qué cree que porque su hija quería entrar a la universidad? Y le dijo: pues ponte a orar para que haya de dónde. Y entonces dice que le dijeron: pastora, volvieron a venir los del programa ¿por qué no va? ¿Cuándo? No, pues hay que ir tal día a las 11 de la mañana. Y dijo: híjoles, a esa hora tengo culto, no voy a poder ir, ¿no? Quiero, vaya, escápese rápido. Y dice: total que no fui, pero me los trajeron. Me trajeron a los del programa. Y dice: y cuando me preguntaron en la puerta: ¿cuántas habitaciones tiene? Dice: hermano, teníamos el piso de tierra, dividíamos con un plástico. Y yo le dije: 2, ¿verdad? Porque está el plástico, son 2 habitaciones. Y estaba el culto, y del otro lado estaba la iglesia, y escuchaba que estaban orando las hermanas. Y dice que le dijo el que estaba, el evaluador del programa social, le dijo: ay, señora, pues ¿cómo no se le va a dar a usted el programa si tiene a toda esta gente orando por usted? ¿Sí? Y la apoyaron y su hija pudo ir a la universidad, mis hermanos. Entonces, hay respuesta en la oración, hay resultado para nuestra vida también, en esa generosidad.
el alma generosa será prosperada. Y desde luego tenemos este otro pasaje en Corintios, mis hermanos, que dice que Dios ama al dador alegre. Lo hemos escuchado tanto que a veces lo dejamos de reflexionar y lo asumimos, pero mis hermanos, se trata de venir con gozo, con alegría, de dar, con esa satisfacción, ¿verdad?, de ser parte de la obra. Y el tercer resultado, mis hermanos, con el que nos encontramos, el primero fue el gozo del misionero, el segundo fue el fruto del sembrador, pero el tercero, mis hermanos, lo vemos en el versículo 18 y 20. 18b dice: todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Pero dice ahí, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el 20 dice, al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, el tercer resultado que tiene cuando ofrendamos a misiones, cuando somos parte de la obra misionera, es el deleite de Dios. El Señor se deleita. Miren, mis hermanos, cuando nosotros venimos aquí a glorificar al Señor, a alabarle, a exaltarle, nosotros nos deleitamos en Él. Nosotros somos los primeros en deleitarnos en su presencia, en su poder. Pero luego leemos pasajes como en Sofonías, mis hermanos, donde dice, el Señor está en medio de ti, se gozará sobre ti con cántico. O sea, Él se deleita de lo que hacemos. Él se deleita. Ustedes, mis hermanos, ustedes que están casados, ¿verdad? Los matrimonios, hacemos cosas por nuestras esposas porque las amamos y porque sabemos que le producen deleite a ella. Y las esposas igual, como aman a su esposo, hacen detalles que saben que le provocan un deleite a su esposo. Mis hermanos, si nosotros sabemos que el Señor se deleita, que el Señor se agrada, ¿cuánto más razones tenemos para que lo que hacemos día a día, no solamente en la alabanza, no solamente en nuestra venir a la congregación, sino en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que todo lo que hacemos pensemos de qué forma está deleitando al Señor? Pero Él se deleita en que colaboremos en las misiones. Primero, mis hermanos, porque es la gran comisión, porque el deseo de Él es que todos los lugares sean alcanzados, de cualquier país, de cualquier etnia, de cualquier lugar, ¿verdad? Pero también porque fue un plan que el pastor nos exponía hace 8 días, ¿verdad? Desde el inicio, con Abraham, mis hermanos, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, quiero hacer una nación de ti grande, quiero que muchos me conozcan, ¿verdad?, alrededor de las naciones. Entonces, cuando obedecemos, cuando somos partes de esta labor misionera, agradamos a Dios, lo llenamos de gozo a Él, Él se deleita. Y aprendemos, mis hermanos, que cuando nosotros ofrendamos para las misiones, no estamos pensando en qué uso se le va a dar. Confiamos en Dios, pero nosotros damos para Dios, nosotros le damos a Él. Y déjeme decirle lo siguiente, mis hermanos, yo desde hace un tiempo para acá he reflexionado. Nosotros en nuestro trabajo tenemos vacaciones. Bueno, México es el país que menos vacaciones da, ¿verdad? Es de los que más poquitos días de vacaciones da. Pero por lo menos tenemos una semana de vacaciones, 2 semanas, algunos 20 días o más, ¿verdad? Y algunos tienen el privilegio de que en vacaciones ahorraron algo y se van a la playa, se van allá a algún lugar. Y yo pensaba, los misioneros que están en campo, ellos, ¿cuándo tienen un tiempo de vacaciones con su familia? ¿Cuándo tienen un tiempo de ir a disfrutar a la playa con sus hijos? Sin ser señalados por alguien. Sin ser señalados por alguien que diga, ah, mira, ¿dónde están mis ofrendas de misiones? En vacaciones, en lugar de estar en el campo. Somos crueles, mis hermanos. Somos injustos. Porque muchas veces los hijos de los misioneros van creciendo, y gloria a Dios por todos ellos que abrazan el ministerio y que abrazan el llamado. Pero hay varios de ellos que se cuestionan y que dicen, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que ir bajo estas circunstancias? Mis hermanos, Pablo dice, sé vivir en abundancia, porque lo recuerdo, ¿verdad? Y puede llegar el enemigo, mis hermanos, a la mente de los misioneros, a decir, mira, estás aquí sufriendo, estás aquí mal vestido, podrías estar trabajando de otra cosa en tu país, podrías estar allá y te iría mejor, estarías más cómodo. Y llegan esas tentaciones a ellos, mis hermanos,
Por eso oramos por ellos. Pero por eso cuando usted ofrende para misiones, mis hermanos, cuando usted ofrende para misericordia, cuando usted ofrende para aquí en la iglesia, cuando usted diezme, usted hágalo para Dios. Usted hágalo confiando en esa obediencia que usted está teniendo. El resultado será responsabilidad de cada quien, esa administración. Pero nosotros tenemos un corazón dispuesto a darle solamente a Dios, le agradamos a Él. Dice aquí, mis hermanos, usted recuerda desde el principio la ofrenda de Abel, una ofrenda que dice que trajo de lo mejor y al Señor le agradó, subió como olor fragante, ¿sí? Hubo otra ofrenda que fue de lo más o menos, pero un corazón como el de Abel es el que necesitamos tener, mis hermanos. Un corazón que trae de absolutamente lo mejor y con ello buscamos y agradamos el corazón de Dios. Decía Hudson Taylor, un misionero, me parece que a China, decía: cuando la iglesia da para las misiones no pierde dinero, gana la sonrisa de Dios. Concluyo con esto, mis hermanos. El profeta Jonás, el libro del profeta Jonás, normalmente lo recordamos por la desobediencia del profeta, lo recordamos porque se lo comió un pez, lo recordamos pero mis hermanos, Jonás no concluye con ese hombre dentro del pez. Jonás concluye con la compasión de Dios por una nación que necesitaba arrepentimiento. Jonás concluye con la misericordia a un pueblo que se vuelve a Dios, mis hermanos, que se convierte en un versículo. Y así, mis hermanos, es un recordatorio para nosotros de esa misericordia que Dios está deseando a las naciones y que nosotros debemos ser parte. Y en Apocalipsis, mis hermanos, que estamos viendo los jueves, ¿verdad? Vemos que un día en el cielo estaremos todas las naciones de la tierra, y con ello entendemos el propósito de que allá veremos a misioneros que ahora están en otra parte del mundo, pero también allá volveremos a ver a nuestros hermanos de Jaltepuxtla, de Jaltepec, de todas esas comunidades en el cielo. Levantamos nuestra mano derecha al Señor y recibimos la bendición literal de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor, contigo, Señor. Aleluya.